Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por conectarse con nuestro programa de hoy y a través de toda la semana. Es un placer estar con mis hermanos y hermanas del hermoso país de Chile, también con muchas personas que están conectadas en diferentes partes del mundo. Parece que las noticias se riegan y estamos contentos por eso. Durante el transcurso de esta semana vamos a estudiar temas de suprema importancia. Así que quiero animarles de que no se pierdan ni un solo tema. Vamos a reunirnos todas las noches a las 7 de la noche, hora de Chile, y luego el siguiente sábado vamos a tener una reunión por la mañana que ya se anunciará y otra reunión a la misma hora el sábado a las 7 de la tarde. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, que se titula El principio de dolores, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito con reverencia a meditar sobre la oración que voy a elevar a Dios. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de abrir tu santo libro. Pedimos, Señor, que ese santo libro nos hable individualmente, que podamos saber cuál es tu voluntad y que tengamos la disposición de serte fieles, aún en los tiempos más difíciles. Gracias, Padre, por el privilegio de acercarnos a tu trono en oración. Sabemos que has escuchado esta oración y que nos responderás, porque venimos a ti confiados en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los primeros dos temas que vamos a trazar en el transcurso de esta semana tienen que ver con eventos finales. Ahora, hay diferentes formas de estudiar las profecías. La primera forma que podemos estudiar las profecías es temáticamente. Es decir, sustraemos de diferentes partes de la Biblia los eventos que van a ocurrir en el futuro y entonces ponemos todos esos eventos en el orden en que van a ocurrir. Un ejemplo de esto es el libro de Elena White, Eventos de los Últimos Días. Cada capítulo es un tema de lo que va a ocurrir en el futuro y los capítulos están en orden cronológico de acuerdo a cómo los eventos van a ocurrir. También podemos hacer eso con la Biblia. Podemos buscar en diferentes partes de la Biblia los eventos que van a ocurrir y luego los ponemos en orden cronológico. Así que se pueden estudiar las profecías temáticamente. También podemos estudiar las profecías desde la perspectiva del libro de Génesis. Hace algunos años hice una serie que se titula Descubriendo los misterios de Génesis. Y mostré que las historias de Génesis no solo son historias, sino que son profecías. Es decir, las historias de Génesis son tipológicas de eventos finales. Por ejemplo, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La experiencia de la Torre de Babel en Génesis 11 es la base de lo que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis sobre Babilonia. La historia de Caín y Abel es una ilustración del conflicto final, los puntos que tienen que ver con el conflicto final, la adoración y la obediencia a Dios. La historia de Génesis 22, a donde Abraham lleva a su hijo Isaac para sacrificarlo al monte Moria, es simbólico del sacrificio que tuvo que hacer el Padre enviando a Jesús a este mundo. Es decir, Génesis es un libro hermoso para estudiar los eventos finales. También podemos estudiar los eventos finales analizando las parábolas de Jesús. Hace un par de años tuve una clase ancla aquí en nuestro estudio y el propósito era estudiar las parábolas, los milagros, las metáforas y las analogías que usó Jesús. Y al preparar el manual para esa clase quedé maravillado de la cantidad de parábolas y milagros y metáforas que usó Jesús que tienen que ver directamente con eventos finales. Es decir, podemos estudiar eventos finales desde la perspectiva de las parábolas.
Lógicamente, podemos estudiar también eventos finales desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis. Son libros proféticos en todo sentido de la palabra. El problema que tenemos con estudiar temáticamente Génesis, las parábolas y Daniel y Apocalipsis es que estos eventos que se mencionan en estos libros no están en orden cronológico. Tenemos nosotros que buscar en todas esas fuentes y luego con oración y con estudio ver en qué orden están los eventos que encontramos allí. Pero hay un lugar en la Biblia a donde los eventos finales, los grandes puntales, se encuentran en orden cronológico, exactamente en el orden en que van a ocurrir. Y ustedes estarán preguntándose, ¿a dónde en la Biblia tenemos una profecía que presenta todos los eventos finales, por lo menos los grandes puntales de los eventos finales, en el orden en que van a ocurrir? La respuesta es Mateo, el capítulo 24. En ese capítulo tenemos todos los eventos finales en el orden en que van a ocurrir. Ahora, antes de entrar al estudio de Mateo 24, y hoy vamos a estudiar los versículos 5 hasta el versículo 15, y mañana vamos a decir mucho más en cuanto al versículo 15. Pero hoy queremos mirar Mateo 24 y el versículo 1 en realidad hasta el versículo 15. Pero antes de eso, necesito compartir con ustedes algunos principios de estudio. Son varios principios que voy a compartir. En realidad son 6 principios. El primer principio lo encontramos en el libro Obreros Evangélicos, página 154. Aquí escribió Elena White las siguientes palabras. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Noten los elementos claves. La hermana White vio repetidas veces que Mateo 24 es de gran importancia su estudio. Dice que las profecías de Mateo 24 se está cumpliendo hoy en día, que los ministros y maestros deben enseñarle a los que instruyen esta profecía y que deben excluir de sus discursos las cosas de menor importancia y predicar sobre las cosas que tienen que ver con el destino de las almas. Así que el primer principio es que el estudio de Mateo 24 es indispensable, supremamente importante. El segundo principio es que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Se cumple en la destrucción de Jerusalén y los eventos que llevan a ese evento, y se cumple en los eventos que llevan a la destrucción del mundo, a la segunda venida de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Mateo 24 tiene una doble aplicación, un doble cumplimiento? Vamos a Mateo 24 y el versículo 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo, y esto fue por última vez, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? ¿Ven ustedes todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, ahora noten que los discípulos van a hacer 2 preguntas a Jesús, 2 preguntas. Dice en el versículo 3 nuevamente, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
Acaba de hablar de la destrucción del templo, no iba a quedar piedra sobre piedra, pero ahora hacen otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo. Ahora, los discípulos pensaban que los dos eventos iban a ocurrir al mismo tiempo. La destrucción del templo y la destrucción del mundo. Ellos pensaban que eso iba a ocurrir al mismo tiempo. Jesús sabía que la destrucción del templo y lo que ocurre al final de la historia son dos eventos separados por muchísimos años. Pero lo que hizo Jesús fue entremezclar las dos aplicaciones, los dos cumplimientos de Mateo el capítulo 24. Quiero leerles varias citas ahora que encontramos en el Espíritu de Profecía y quiero que noten la terminología que usa la hermana White para describir este doble cumplimiento de Mateo 24. Conflicto de los siglos, página 28. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Noten, doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que doble cumplimiento, doble significado. La destrucción de Jerusalén presagiaba lo que va a pasar al final de la historia. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 34, ella escribió: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Es decir, lo que pasó con Jerusalén es solo un pálido reflejo, una sombra de lo que va a pasar al final de la historia. Sigue la cita. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Otra cita la encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días, página 18, donde dice lo siguiente: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuchen bien, todo el capítulo 24 de Mateo, ¿cuánto del capítulo? Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, es decir, la segunda venida. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Dos citas más. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753. Dice así: mientras que estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa a los posteros días. Es decir, el cumplimiento con Jerusalén fue parcial, pero el cumplimiento más pleno tiene que ver con lo que va a pasar al final de la historia. Una cita más, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 102. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. El tercer principio que necesitamos tomar en cuenta es que 3 de los 4 evangelios tienen este sermón de Jesús. No solamente aparece en Mateo 24, sino que aparece también en Marcos 13 y en Lucas 21. Quiere decir que debemos comparar los 3 evangelios, porque Marcos y Lucas dicen cosas que Mateo no dice. Y Mateo dice cosas que Marcos y Lucas no dicen. Solo cuando estudiamos los 3 evangelios sinópticos juntos, tenemos un cuadro completo de lo que va a ocurrir. El siguiente principio, el principio número 4, es que Jesús predicó este sermón no para convencer a los mundanos
de que las señales indican que Jesús está próximo a venir. Es decir, el enfoque del capítulo no está sobre los incrédulos, sobre la gente secular, sino para el pueblo de Dios. Ahora, no me entiendan mal. No hay ningún problema con usar Mateo 24 en campañas evangelísticas para hablarle a los asistentes en cuanto a las señales que están ocurriendo en el mundo hoy que indican que Cristo viene pronto. No hay ningún problema con eso. Pero la intención original de Mateo 24, de las palabras de Jesús, era que sus seguidores no fuesen engañados. Las señales eran para los seguidores o son para los seguidores de Jesús, para que no sean engañados, para que no pierdan la fe cuando venga la persecución. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Mateo 24 y vamos a leer algunos versículos aquí rápidamente. Mateo el capítulo 24 y el versículo 4. Mateo 24 y el versículo 4. Jesús le está hablando a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, miren que nadie los engañe a ustedes, mis discípulos. Noten lo que dice el versículo 15, que vamos a llegar a eso esta noche para solamente introducir el estudio de ese versículo. Dice Jesús a sus seguidores, pero cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Es decir, iba a haber una señal, la abominación asoladora, que le iba a indicar a los seguidores de Jesús que huyeran. Los que no eran discípulos de Jesús no hubieran entendido la señal. No hubieran sabido que esa señal iba a causar que ellos huyeran. Es decir, la señal de la abominación asoladora era para los seguidores de Jesús. Notamos también los versículos 24 al 27. Vamos a leer el 23 para el contexto. Entonces, si alguno os dijere, recuerden que está hablando a sus discípulos, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible. Ahora, ¿cuál es el enfoque de Satanás? Aún a los que, aún a los escogidos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que notamos que el enfoque de Satanás es sobre los escogidos, para tratar de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Noten también el versículo 42. Dice Jesús aquí a sus seguidores, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, son siervos del Señor, aquellos a quienes le está escribiendo Jesús o predicando Jesús. Y luego, cuando termina Jesús el sermón, encontramos que contó varias parábolas. La parábola del siervo infiel. El siervo infiel profesaba servir al Señor, pero era infiel. Es decir, el enfoque de esa parábola es, no seas infiel si eres siervo mío. Luego Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes profesaban seguir a Jesús. Todas tenían lámparas. Es decir, el enfoque es sobre creyentes, no sobre los incrédulos, aunque también los incrédulos necesitan escuchar estas cosas. Luego tenemos la parábola de los talentos. Noten que los 3 que recibieron talentos profesaban seguir a Jesús. Y luego la parábola de los corderos y los cabritos. Nuevamente los cabritos profesaban seguir a Jesús, pero en realidad no eran fieles. Es decir, este principio, el cuarto principio, es que Mateo 24 tiene un enfoque especial para aquellos que profesan el nombre de Cristo Jesús. El siguiente principio, número 5, es que los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico, exactamente como van a ocurrir. Y ustedes pensarán, ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque el capítulo tiene varias expresiones temporales. Se los voy a mencionar.
Mateo 24:6 dice, va a haber guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Luego menciona pestilencias, hambres y terremotos, y dice, solo principio de dolores. Y luego hay una palabra muy importante que se usa 9 veces en el capítulo. La palabra entonces. Esa palabra griega, tote, indica un evento que sucede cronológicamente después de otro. Esto, y entonces esto, y entonces esto, y entonces aquello. Es decir, la palabra entonces, que se usa repetidas veces en el capítulo, indica una secuencia cronológica de eventos. Ahora vamos a mencionarles los versículos a donde aparece la palabra entonces. Capítulo 24 y el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Versículo 10, entonces muchos tropezarán. Versículo 14, será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. Mateo 24:16, cuando vean la abominación asoladora, entonces los que estén en Judea huyan. En Mateo 24:19 hay otra expresión temporal, aquellos días. Mateo 24:21 usa otra vez la palabra entonces. Entonces habrá gran tribulación. Mateo 24:22 otra vez usa una expresión 2 veces, una expresión que tiene que ver con tiempo. Aquellos días se usa 2 veces, si aquellos días no son acortados. La palabra entonces aparece nuevamente en el versículo 23. Inmediatamente después, el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y en el mismo versículo dice, entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán. Noten que vez tras vez se usa la palabra entonces, que indica una secuencia cronológica. El último principio que queremos notar en el estudio de Mateo 24 es que Mateo 24 y el conflicto de los siglos, escrito por Elena White, siguen el mismo orden de eventos. Comienzan en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Y todo lo que está en medio también del conflicto de los siglos y de Mateo 24. Les explico. Si ustedes leen Mateo 24, empieza con la destrucción de Jerusalén. El conflicto de los siglos también. Cuando leen Mateo 24 encuentran que culmina con la venida de Cristo. El libro Conflicto de los Siglos culmina con la segunda venida de Cristo. Pero la ventaja del conflicto de los siglos es que llena los espacios entre los grandes eventos. Expande, amplía esos grandes puntales que encontramos allí en este capítulo de Mateo, el capítulo 24. Es decir, si ustedes quieren tener el cuadro completo de todo lo que va a ocurrir dentro de esos puntales, entre uno y otro, lean el conflicto de los siglos. Tremendo libro que amplía en más de 700 páginas, mis hermanos y hermanas, amplía lo que Mateo 24 tiene en un solo capítulo. Ahora sí vamos a Mateo el capítulo 24 y el versículo 6. Vamos a comenzar y a ir desde el versículo 6 hasta el versículo 15, por lo menos parte del versículo 15. Dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, el hecho de que haya guerras y rumores de guerras no indica de que llegamos al fin. Luego el versículo 7 nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra pestes en realidad significa pestilencias. Saben que esa palabra aparece solo en un lugar más en todo el Nuevo Testamento, en Hechos 24 y el versículo 5, a donde acusaban al apóstol Pablo de esparcir doctrinas pestilentes que habían ido a todo el mundo. Es decir, una pestilencia que va a todo el mundo, significa esa palabra.
como el coronavirus que nosotros estamos viendo ahora. Dice ahí en Hechos 24:5, los acusadores del apóstol San Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, es la misma palabra pestilencia, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pestilencia, hambres y terremotos. Ahora, el Evangelio según San Marcos agrega otra señal que no está en Mateo. Marcos 13:8 agrega la palabra alborotos. Dice allí en Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y ¿qué más? Y alborotos. Principio de dolores son estos. La palabra alborotos aquí se refiere a conmociones, tumultos e intranquilidad social, como ustedes vieron en Chile hace unos meses y como se está viendo en algunas ciudades ahora de los Estados Unidos. En Juan 5 y el versículo 4, esa palabra se usa para hablar de las aguas que supuestamente el ángel agitaba en el estanque de Betesda. En Hechos 12 y el versículo 18 se usa para hablar de un tumulto que hubo entre los soldados romanos. Y en Hechos 19:23 describe un disturbio que se levantó por causa del camino, es decir, por causa de los cristianos. Elena White amplía estos versículos donde habla de guerras y rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. Quiero leer algunas de sus citas. Primer lugar, evento de los últimos días, página 24. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Ahí está una de las señales que menciona Mateo. Habrá epidemias o pestilencias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. En Evento de los Últimos Días, página 27, ella escribió: aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. La cita más importante está en el conflicto de los siglos 575 y 576. Elena White amplía y agrega que va a haber muchos más desastres que solamente hambres y pestilencias y terremotos y alborotos. Fíjense lo que escribió. El objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Satanás destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Y luego ella escribió lo siguiente: estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. La pestilencia del coronavirus es solo el principio de dolores, según dice esta cita. Ahora, yo les puedo decir exactamente a dónde estamos ahora mismo en el desarrollo de Mateo 24.
Ahora nosotros estamos entre el versículo 8 y el versículo 9, en la secuencia de eventos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Porque el siguiente versículo, el versículo 9, después de decir el versículo 8 que habrá guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos, entonces el siguiente versículo dice algo muy interesante, el versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso no ha pasado todavía. Todavía el mundo no se ha lanzado contra los cristianos, matándolos, y no son aborrecidos por todas las gentes del mundo. Por eso digo, estamos entre el versículo 8 y el versículo 9 de Mateo, el capítulo 24. Ahora, ¿recuerdan la cita que leí de Elena G. White? A donde ella escribió en cuanto a todos los desastres que iban a ocurrir más y más frecuentemente y cada vez más terrible. Ahora quiero leer la siguiente oración después de eso. Ella captó que finalmente todo eso se le va a echar la culpa por suceder al pueblo de Dios, como dice el versículo 9. Dice en el Conflicto de los Siglos 5:76, la siguiente oración. Entonces, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Ahí está el versículo 9. Sigue escribiendo, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Así que los versículos 7 y 8 dicen guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, alborotos. Y luego el versículo 9 dice, entonces los van a perseguir. Eso precisamente dice la hermana White. Después de ampliar eso, ella dice, entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que están causando estos males. Ahora es interesante, la palabra tribulación se encuentra 2 veces en Mateo 24. La primera vez sencillamente dice tribulación, aquí en el versículo 9. Versículo 9 dice nuevamente, entonces, en la conexión con lo que viene anteriormente, entonces os entregarán a tribulación. La segunda vez que se usa la palabra tribulación ya viene con calificativo. En el versículo 21 habla de la gran tribulación. Es decir, va a haber una tribulación antes de la gran tribulación. Ahora, la pregunta clave es, en esa tribulación, ¿quiénes van a perseguir a quiénes? No dice Mateo. Sencillamente Mateo dice, van a entregarlos a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero el Evangelio de Lucas sí dice quiénes van a perseguir a quiénes. Dice allí en Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora sabemos que familiares entregarán a familiares y amigos entregarán a amigos cuando venga la persecución. En ese tiempo los fieles de Dios van a tener que comparecer ante reyes y gobernantes para dar testimonio de su fe. El fuerte clamor de Apocalipsis, el capítulo 18. Ahora, Mateo no dice eso. Por eso necesitamos ir a los otros evangelios. Noten Marcos 13 y el versículo 9 y el versículo 11.
Marcos 13, 9 y luego el versículo 11. Jesús dice aquí que cuando seamos llevados ante tribunales y gobernantes, no debemos preocuparnos. Dice así: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Y en las sinagogas, hoy le decimos iglesias, la primera aplicación eran sinagogas, la segunda es iglesias, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Es decir, vamos a tener que comparecer ante los grandes de la tierra para dar razón de nuestra fe. En el versículo 11 dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre el pueblo de Dios para que puedan dar testimonio ante los grandes de la tierra. Leo un par de citas del Espíritu Profecía. En la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888, una cita que no aparece en ninguna fuente en español, yo la traduje, dice así: ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. ¿Cómo vamos a comparecer? Solos, mis hermanos y hermanas. Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo, pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, dice la hermana White, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Necesitamos, ahora viene la recomendación, necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos saber por qué creemos las doctrinas que defendemos. No es suficiente estudio devocional de la Biblia, tenemos que hacer un profundo estudio doctrinal. En otra cita que está en Eventos de los Últimos Días, página 209, la hermana White escribió el tiempo cuando tendremos que comparecer ante los grandes de la tierra. Dice así: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. Los humildes van a hablar con tanta autoridad y sabiduría que va a confundir a los hombres grandes de la tierra. La cita termina: de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. ¡Qué tremenda oportunidad! Cuando tengamos que comparecer ante los grandes de la tierra, dar razón de nuestra fe para que miles se conviertan al Señor y se salven finalmente. Ahora, este tiempo que describe el versículo 9 es lo que nosotros llamamos el tiempo de angustia previo. Es decir, el pequeño tiempo de angustia. Tribulación sin la palabra gran. Durante este tiempo Dios va a derramar la lluvia tardía. Durante este tiempo el pueblo de Dios va a proclamar el fuerte clamor de Apocalipsis 18 que se centra en el mensaje del sábado. Y eso va a traer persecución. Quiero leerles una cita de la hermana White donde ella habla del tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia, que es lo que tenemos en el versículo 9. Sabemos que en el versículo 9 todavía no es la gran tribulación, porque en la gran tribulación no va a morir ningún fiel de Dios. Pero aquí dice en el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Durante esta tribulación habrá mártires, según dice el Señor Jesucristo. En Primeros Escritos, página 33, la hermana White escribió lo siguiente, en cuanto a este tiempo de angustia previo de Mateo 24:9.
Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron. El contexto indica que son personas que salen de las iglesias de Babilonia para ingresar al pueblo de Dios. Dice nuevamente, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¡Qué tremendo! Y luego dice ella, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión. Las mismas señales de Mateo 24 y el versículo 6 y 7. Así que dice, nuevamente, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora, cuando una persona leyó esta cita de la hermana White, le escribió y le dijo, pero usted escribió que al empezar el tiempo de angustia fuimos llenos del Espíritu Santo y proclamamos el sábado. Pero, hermana White, usted dijo en otra parte que en el tiempo de angustia ya la puerta de la gracia se cerró. Entonces, ¿cómo se explica eso? La hermana White tuvo que enviar una explicación. En Primeros Escritos, página 85, ella habló sobre este corto tiempo de angustia. Dice, el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Es decir, la puerta de la gracia no se ha cerrado en el versículo 9. Se cierra, vamos a ver mañana, en el versículo 15. Sigue diciendo, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, porque los ángeles están reteniendo los vientos, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía. En el corto tiempo de angustia, hermanos y hermanas, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Es el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el periodo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Pero cuando viene esta persecución, va a haber un zarandeo entre el pueblo de Dios. Eso está en Mateo 24, 10. Fíjense que todo esto está en orden cronológico. Muchos tropezarán entonces. Es decir, como consecuencia de la persecución, muchos van a tropezar. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La hermana White dice que el zarandeo es causado por 3 cosas. 1, falsas enseñanzas. 2, las atracciones del mundo o la mundanalidad se va a llevar a muchos. Y en tercer lugar, la persecución. Cuando venga la persecución en el tiempo de angustia previo, el pueblo de Dios saldrá a proclamar más plenamente el sábado bajo el poder de la lluvia tardía. Y según esto, muchos en ese tiempo tropezarán. Mis hermanos y hermanas, en tiempos cuando las cosas están pacíficas, la iglesia se llena de gente. Pero cuando viene la persecución, uno sabe quién es quién. Ahora, ¿qué significa eso? Muchos tropezarán. ¿Qué significa la palabra tropezarán? Vamos a leer un par de versículos donde se usa la misma palabra. Juan 16, 1 y 2. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que no tengáis tropiezo. Es decir, para que no tropiecen ni caigan, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate,
pensará que rinde servicio a Dios. Es decir, los que van a atacar al pueblo de Dios son gente que profesa ser pueblo de Dios. Marcos 4, 16 y 17, en la parábola del sembrador, habla de la semilla que fue sembrada entre las piedras o entre las rocas. Dice allí, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, dicen, aleluya, esto está hermoso, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene, escuchen bien, la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Elena White también escribió que muchos de los que profesan ser fieles van a abandonar la fe. En el libro Profetas y Reyes, página 431, ella escribió, los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. Su única esperanza es descifrar la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. A veces nosotros pensamos que los peores perseguidores del pueblo de Dios serán los de afuera. Pero en esta cita que voy a leer, Conflicto de los Siglos 5:93, los peores enemigos del pueblo de Dios serán los que no soportan la persecución y se levantan contra el fiel remanente de Dios. Noten esta cita, Conflicto de los Siglos 5:93. Conforme vaya acercándose la tempestad. Fíjense que estos son adventistas, los que ella describe. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. No hay ninguna iglesia que cree en el mensaje del tercer ángel, sino la adventista. Así que dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. No olviden eso, porque esto está en el siguiente versículo. Así que dice, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¡Wow! Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Es decir, después de la persecución viene el zarandeo, el tropiezo de muchos que no están dispuestos de subsistir en el tiempo de angustia previo y no están dispuestos a sufrir persecución. El siguiente versículo, Mateo 24:11, habla de falsos profetas que se van a levantar en ese tiempo para engañar. Esos son los que acaba de describir la hermana White. Muchos que una vez se gozaron en la verdad, dice que van a usar sus facultades para seducir y descarriar a las almas. No solamente los de afuera, sino también los de adentro. El versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego habla de cómo la mundanalidad va a sacar a muchos también de la iglesia. Dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, el amor no se puede enfriar al menos que antes estuviera caliente. Es decir, eso está hablando de apostasía. ¿Y cuál es el motivo de la apostasía? Dice la multiplicación de la maldad. Ahora esa palabra maldad es muy interesante. La palabra maldad es la misma palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Es decir, se podría traducir aquí, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Es decir,
hubo algunos que creían que había que guardar los mandamientos de Dios, pero la mundanalidad causa que su calor se enfríe y pierdan el amor. Y dicho sea de paso, estos son personas que profesan creer en Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, noten lo que dice en Mateo 7, 21 al 23. La misma expresión se usa, la palabra maldad. Noten Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 21 al 23 para que ustedes vean que aquellos que se les va a enfriar su amor, antes eran calientes, antes eran seguidores de Jesús. Dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, son cristianos, profesos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que eran cristianos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense, profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros y profesaban a Jesús. ¿Qué va a decir Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. ¡Wow! Ahora, no todos van a ser zarandeados por las falsas enseñanzas, el mundo y la persecución. Algunos van a permanecer firmes hasta el fin. Y por eso Jesús dijo en Mateo 24, 13, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme en medio de la persecución, en medio de los engaños de los falsos maestros, en medio de la mundanalidad y la transgresión de la ley, esos van a perseverar hasta el fin y finalmente serán salvos. Y luego tenemos Mateo 24 y el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 3 elementos claves que quiero que noten en este versículo. En primer lugar, el evangelio se predica ¿a dónde? En todo el mundo. Y luego entonces, ¿qué sucede? Viene el fin. Ahora, ¿dónde encontramos en Apocalipsis esas 3 ideas? Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7 habla de la proclamación final a todo el mundo del mensaje del evangelio en un contexto especial. Dice en Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora bien, el evangelio va ¿a qué parte? A todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Va a haber una proclamación del evangelio eterno al final de la historia, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego, si ustedes van a Apocalipsis 14 y el versículo 14, se ve a Jesús sentado en una nube con una hoz aguda y va a regresar por segunda vez a la tierra. Entonces viene el fin, en otras palabras. En el conflicto de los siglos 3:56, Elena White escribió que el mensaje del evangelio al final de la historia se predica en un contexto especial. Esto es lo que escribió. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, el del primer ángel, es parte del evangelio que solo podía proclamarse en los últimos días. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Lutero no podía predicar, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio llegó, porque la hora del juicio no fue en los días de Lutero. Pablo no podía predicar el mensaje del primer ángel tampoco. El evangelio se puede predicar en el contexto del juicio solo al final de la historia, cuando el juicio comienza. Y luego viene la abominación asoladora en el versículo 15. La abominación asoladora es la gran prueba final para el mundo. Va a dividir al mundo en 2 grupos: los salvos y los perdidos. Tenemos tiempo solamente de introducir esto. Mañana, no se lo pierdan por nada, vamos a hablar de los eventos que ocurren desde Mateo 24, 15
hasta Mateo 24 y el versículo 31. Así que no se lo pierdan. Todavía nos faltan algunas de las cosas más importantes de los eventos finales. Pero vamos a leer Mateo 24, 15 y 16 y lo vamos a comparar con Lucas 21, 20 y 21. Nuevamente hay que ir a los otros evangelios porque nos dan detalles que no están en Mateo. Mateo 24, 15 y 16 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, la abominación asoladora era la señal para los fieles que estaban en la ciudad de que en ese momento, al ver la señal, ellos debían huir de la ciudad para que no fueran destruidos. El Evangelio según San Lucas lo expresa de una forma distinta, radicalmente distinta. Pero mañana vamos a ver cuál es la relación entre Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20 y 21. Noten lo que dice Lucas 21, 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, es decir, la abominación asoladora significaba Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa era la señal. Y mañana vamos a hablar sobre qué tenían esos ejércitos romanos. Tenían estandartes y en el estandarte había algo muy importante. Pero mañana vamos a esbozar eso. Así que dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En Mateo decía, cuando vean la abominación asoladora, huyan. Aquí dice en Lucas 21, cuando vean a la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo Mateo 24 presenta los eventos finales en el orden exacto en que están ocurriendo y van a ocurrir? ¿Y a dónde estamos nosotros ahora en el desarrollo de Mateo 24? Mis hermanos y hermanas, apreciados amigos, estamos ahora entre el versículo 8 y el versículo 9. Los desastres van a ir aumentando, van a ser más terribles, hasta que va a llegar el momento en que los habitantes del mundo van a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces vendrá la tribulación para el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios proclamará con poder el mensaje para que se puedan salvar muchas almas en el reino.